Lo que vamos a ver nosotros en esta unidad número 3 va a ser titulaciones de neutralización. Es decir, nos vamos a enfocar en las neutralizaciones ácido-base que van a tener todo en cuenta en este caso. Tanto la unidad número 3 que es de ácido-base, complejometría que viene después y redox, van a ver volumetrías. Ya el profesor recién Pablo les ha dado la diferencia entre lo que es una volumetría y una gravimetría. Entonces, toda esta parte va a ser volumetría, pero eh, queremos, antes de empezar a la volumetría, vamos a ver algunos conceptos que tengan que ver con el equilibrio ácido-base. O sea, podemos definir un ácido o una base, ya están en condiciones de hacerlo, qué es un pH, a qué se llama ácido monoprótico, diprótico o triprótico, eso ya lo deberían conocer porque ya han hecho química general. Así que bueno, vamos a centrarnos nosotros fundamentalmente en la volumetría ácido-base. Bueno, entonces vamos avanzando en el método volumétrico. Lo que vamos a tener en cuenta es básicamente que tenemos una ventaja de que son prácticos, muy rápidos y principalmente de muy bajo costo. Por eso es que todavía se siguen utilizando. Hay métodos que son muy viejos, como lo que ustedes han visto, la técnica de la determinación de proteína en el laboratorio, pero se siguen usando justamente por estas ventajas que tienen. Hay muchas desventajas, por supuesto, en cualquier método tiene sus ventajas y desventajas, y una de las principales es que no siempre se puede utilizar para determinar trazas de una muestra. O sea, ¿a qué le llamamos traza? Cuando las concentraciones de los analitos que nosotros queremos determinar están en muy bajas concentraciones, entonces es más complicado determinar. Bueno, vamos a ver qué es la volumetría o ácido-base. Si nosotros vamos a tener una titulación ácido-base, volumetría, estandarización, hay muchos conceptos que le vamos a ver que son muy similares en estas hojas que vienen. Vamos a tratar de diferenciar eso, pero bueno, no es tan importante que sepamos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que vamos a hablar de titulaciones o volumetrías ácido-base. Entonces, ¿qué es lo fundamental de una titulación volumétrica? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en cualquier volumetría, que la vamos a ver siempre en esta materia, vamos a medir, por supuesto, un volumen. ¿Sí? Un volumen de una disolución que tiene que tener una concentración conocida y que se necesita para que reaccione con el analito, o sea, con la solución problema, y tiene que cumplir ciertos requisitos para que tengamos nosotros una titulación volumétrica. Ya lo vamos a ver más adelante, pero como les decía, nosotros tenemos que tener algunos conceptos en claro, ¿sí? De a qué le vamos a llamar analito de aquí en más, a qué le vamos a llamar titulante, a qué le llamamos solución estándar, o punto final, punto de equivalencia, indicador. El error de la titulación es el que ustedes acaban de ver, un error porcentual. El analito entonces para nosotros va a ser toda la sustancia que nosotros queremos analizar. El titulante es justamente lo que acabamos de ver, que es esa sustancia que se va agregando, se va añadiendo en incrementos de volúmenes, y la solución estándar, y ahí sí vamos a tener en cuenta la diferenciación entre una cosa y otra, es una solución de concentración exactamente conocida. ¿Sí? Ahí tenemos que tener en cuenta esa diferenciación de que a la solución estándar nosotros le conocemos exactamente la concentración. Ahora bien, ¿cómo hacemos para conocer esa concentración? Lo vamos a ver más adelante, porque si nosotros queremos determinar alguna concentración de un analito, necesitamos conocer al menos la concentración exacta del valorante o el titulante que estamos usando, que en este caso va a ser la solución estándar. Vamos a ver, muy, muy importante, la diferencia entre lo que es el punto de equivalencia y el punto final. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener en esta unidad la reacción ácido-base. En esa reacción ácido-base lo que se forma principalmente es agua, molécula de agua. Es decir, que se están neutralizando protones y oxidrilos. Bien, el punto de equivalencia es el punto en el que la cantidad del titulante agregado es químicamente equivalente a la cantidad del analito en la muestra. ¿Sí? Es justamente la cantidad. Supongamos que yo tengo un mol de analito y esas reacciones 1 a 1 en moles, debo agregar un mol de
la sustancia titulante. Aquí hablamos siempre de equivalentes porque las reacciones, ustedes ya lo saben porque lo han hecho química general, las reacciones en cuanto a equivalentes es siempre 1 a 1, ¿sí? Siempre, siempre es 1 a 1. Los moles pueden cambiar, es decir, yo tengo, por ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio que me da cloruro de sodio más agua. Esa reacción es un mol de ácido clorhídrico por un mol de hidróxido de sodio. Pero también lo puedo plantear como equivalentes. Es un equivalente de protones que viene del ácido clorhídrico y un equivalente de oxidrilos que viene del hidróxido de sodio. Entonces, podemos hacer una diferenciación entre lo que es equivalentes y moles. El problema está en cómo hago para determinar yo con una técnica de volumetría, cómo hago para saber que he llegado al punto de equivalencia. Bueno, no lo puedo saber, ¿sí? No puedo saber cuándo yo he llegado al punto de equivalencia, pero sí puedo utilizar ciertas propiedades físicas de la solución para poder estimar ese punto de equivalencia. Y a esto es lo que nosotros lo vamos a llamar punto final. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en la volumetría ácido-base de la titulación de proteínas, que es el método Kjeldahl, nosotros habíamos visto en ese práctico de laboratorio que había cambios de colores en los indicadores. Bueno, esa es una manera que yo tengo para decir o para estimar que ya he llegado al punto de equivalencia. Entonces, para mí eso va a ser un punto final, porque yo no sé cuánto es el punto de equivalencia, pero sí puedo estimar mediante ese cambio de color el punto final. Entonces, por eso es que se usa mucho en estas titulaciones en particular los que se llaman indicadores, ¿sí? Esos indicadores se lo agregan a esa solución y que justamente me da un cambio físico, y ese cambio físico es un cambio que yo puedo observarlo, y principalmente ese cambio físico tiene que ser muy próximo al punto de equivalencia. ¿Para qué? Para que pueda disminuir el error de la titulación, ¿sí? Yo tengo un error de la titulación que es justamente esa diferencia entre el volumen de equivalencia y el volumen del punto final. Bueno, como les digo, estos vamos a tener conceptos, ¿sí? Que es lo pueden revisar constantemente. Vamos a tener otra diferencia entre una titulación directa y una por retroceso, que también lo tienen en el práctico de laboratorio, y la directa es justamente eso, que se agrega directamente ese titulante al analito para su reacción. En cambio, la de retroceso, nosotros agregamos un exceso de un reactivo, cualquier reactivo, y luego titulamos ese exceso de reactivo que no ha reaccionado con el analito. Bueno, cuando utilizamos esto, es muy importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, que cuando no puedo determinar un punto final de la titulación. Ese es el caso, por ejemplo, del ácido sulfúrico o incluso del bórico, que ya lo vamos a ver porque muchos me han preguntado respecto al ácido bórico, así que lo vamos a ver más detenidamente a eso, pero bueno, tenemos esa posibilidad de poder utilizar esas titulaciones por retroceso. Entonces, ¿cómo lo...? Ahí lo pongo todo junto, ahí está. ¿Cómo me doy cuenta o cómo hago para saber la diferencia entre una y otra? Entonces, si ustedes se fijan en el de la titulación directa, a la izquierda, el cuadro representaría mi concentración de analito y yo tengo que agregar exactamente la misma concentración de mi titulante. Fíjense que está aclarado que la estequiometría de la reacción para esta titulación en particular es siempre 1 a 1, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver que los moles de esos análitos van a ser exactamente iguales a los moles del titulante. En cambio, para una retrotitulación, lo que yo hago es agregar un exceso de un reactivo, que sería el violeta, el recuadro violeta, y ese exceso de reactivo, ¿qué tiene que tener? ¿Qué propiedad tiene que tener? Tiene que, por supuesto, reaccionar con el analito, ¿sí? Una vez que reaccione con el analito, me queda un exceso, que ustedes lo pueden ver ahí, que ese exceso es el que yo neutralizo con el titulante, ¿sí? Entonces, siempre que tengo en cuenta que estequiometría es 1 a 1, voy a tener que los moles del analito, que es lo que a mí me interesa conocer, van a ser justamente los moles de reactivo que yo he puesto, que en este cuadro, aquí se está representado por el cuadro violeta, menos los moles del titulante, ¿sí? Si ustedes restaran el tamaño, o sea, la longitud del reactivo del cuadro violeta menos
la longitud del cuadro del titulante, me va a dar la longitud del cuadro del analito, ¿sí? De esta manera yo puedo determinar los moles de analito. ¿Tá? Entonces, esa es la diferencia y eso es lo que ustedes también han visto en el práctico de laboratorio, que tenían una titulación directa y una retrotitulación o titulación inversa, o titulación por retroceso, de cualquier forma. También lo han visto en la clase pasada, y esto lo voy a pasar muy rápido, pero no sin antes mencionar lo que es un patrón primario, ¿sí? Nosotros aquí sí es muy importante que conozcamos a qué vamos a llamar un patrón primario, incluso tienen preguntas ustedes en la guía de laboratorio, y que es un compuesto que es altamente puro. ¿Para qué me sirve ese compuesto que sea muy puro? Y sirve para realizar las estandarizaciones, ¿tá? Entonces, nosotros hemos dicho que necesitamos conocer la concentración exacta de nuestra solución estándar. Entonces, ¿cómo hago para conocerla? Justamente lo puedo hacer midiendo la concentración a partir de una solución de un patrón primario, perdón, ¿sí? Tienen las condiciones del patrón primario: alta pureza, mucha estabilidad, ausencia de agua de hidratación en lo posible, tiene que ser de composición definida, ¿sí? Y de un peso molecular elevado. ¿Por qué buscamos que sea de un peso molecular elevado? Porque nosotros tenemos que ir a pesar ese compuesto. Entonces, si nosotros tenemos un alto peso molecular, es decir, que vamos a pesar mucha cantidad en la balanza, ¿sí? Si yo tengo que pesar cloruro de sodio, no es lo mismo que yo vaya a pesar perclorato de sodio, que es un compuesto mucho más grande, de un mayor peso molecular, por lo tanto voy a pesar una mayor cantidad. Ahí tienen ustedes una lista de algunos de los compuestos que se utilizan como patrones primarios. En este caso tienen para distintas reacciones, ¿sí? El primero, que es el bifstalato ácido de potasio, se lo utiliza de patrón primario para estandarizar el hidróxido de sodio, por ejemplo. El carbonato de sodio se lo utiliza como patrón primario para estandarizar ácido clorhídrico. El nitrato de plata, que es un compuesto soluble y que tiene iones plata, y eso se lo utiliza para realizar una estandarización, por ejemplo, de una solución de, no sé, de cloruro de sodio. Eso lo vamos a ver más adelante en la graviometría y titulaciones por precipitación. Y el sulfato ferroso, que es una sal que se utiliza como patrón primario para unas reacciones redox. Eh, bueno, perdón. Bueno, entonces volviendo a la estandarización. ¿Cómo sería el proceso? Entonces, yo tengo mi patrón primario, ustedes fíjense en el recuadro izquierdo, en la titulación, tengo un patrón primario y fíjense que dice que tengo que pesar con una precisión de al menos 0,1 miligramo, ¿sí? Entonces, tiene que estar exactamente pesado con esa precisión. Y en la bureta voy a poner lo que va a ser mi patrón secundario o una solución estándar, ¿sí? O sea, yo aquí en la bureta, por ejemplo, puedo tener hidróxido de sodio, que yo lo he preparado el hidróxido de sodio, y yo he realizado todos los cálculos para preparar, no sé, 250 mililitros de hidróxido de sodio de una concentración 0,1 molar. Perfecto, lo preparo, peso hidróxido de sodio, lo disuelvo en una pequeña cantidad de agua en un beaker y lo trasvaso a un matraz de 250 mililitros. Pero yo quiero estar seguro que si la concentración que yo he preparado es esa, es 0,1 molar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Necesito estandarizarlo a ese hidróxido de sodio, porque ese hidróxido de sodio va a ser el que yo voy a utilizar para todas mis medidas posteriores, ¿está? Entonces necesito conocer, porque si está mal preparada esa solución, me va a salir mal el cálculo y la determinación de todo lo otro que yo quiera determinar. Entonces, por eso es que es tan importante hacer la estandarización. ¿Y cómo lo hago entonces? En mi bureta, volviendo, tenemos el hidróxido de sodio de una concentración aproximadamente 0,1, o sea, no, voy a suponer que no lo he preparado demasiado mal, y debajo voy a pesar, es eso, peso una cantidad de un patrón primario y lo disuelvo en una pequeña cantidad de agua. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿por qué no necesito preparar una solución de ese patrón primario? Justamente esa es la ventaja. Yo no necesito preparar una solución, porque al preparar la solución tendría el error del matraz incluso,
pero no lo necesito preparar porque yo en este patrón primario, que ustedes lo tienen ahí, van a tener una cantidad conocida y pesada de moles, ¿sí? Entonces, en este caso el patrón primario va a ser el biftalato ácido de potasio, y supongamos que yo quiera gastar 10 mililitros del hidróxido de sodio, voy a necesitar 1 por 10 a la-3 moles de biftalato ácido de potasio. Y eso es lo que peso, ¿sí? Voy a la balanza, sé cuánto pesa un mol, que lo tenemos aquí. Un mol de biftalato pesa 204, entonces tengo que pesar 1 por 10 a la-3. Entonces voy a pesar 0,204 gramos, ¿sí? Es una cantidad apreciable, ¿sí? Entonces yo lo puedo medir y el error que voy a tener en esa pesada es muy bajo. Por lo tanto, lo disuelvo en una pequeña cantidad de agua, le agrego el indicador necesario para que cambie de color, lo vamos a ver después cómo hacemos esa parte de indicador, y realizo la titulación. Cuando yo detecto el punto final, mido el volumen que he gastado del hidróxido de sodio y hago los cálculos para saber cuánto es realmente la concentración. Vamos a repasar cómo hacemos los cálculos, que es algo que ya deberíamos saber, pero supongamos que yo he gastado 10,1 mililitros o 10,02 mililitros, vamos a hacer un poquito mejor, 10,02 mililitros. Esos mililitros contienen los moles de protones con los que yo he neutralizado, ¿sí? Entonces, yo sé que he pesado 1 por 10 a-3 moles de biftalato. En esos 10,02 mililitros de hidróxido de sodio contiene los mismos moles de hidróxido, ¿sí? Entonces, hago la relación y determino exactamente, o con mayor precisión, cuál es la concentración de ese hidróxido de sodio. Y una vez que ya está estandarizado, ahora ese hidróxido de sodio se me transforma en un patrón, pero no en un patrón primario, sino que se transforma en un patrón secundario. Y es el que yo voy a utilizar, que me voy hacia la derecha, es el que yo voy a utilizar como valorante o titulante para las siguientes determinaciones que yo quiera hacer. Y debajo, por supuesto, que voy a tener la solución problema, el analito que yo quiero determinar, ¿sí? Si hay algo que no va quedando en claro, me lo van preguntando en el chat y tratamos de contestarlo. Yo estoy viendo, tratando de ver siempre el chat, a ver si aparece algo nuevo. Bueno, como les había dicho, entonces tenemos distintos tipos de titulaciones o valoraciones. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el de la neutralización ácido-base. Y antes de entrar a eso, tenemos que ver cuáles son las condiciones o los requisitos que requiere una titulación, una volumetría. Es muy importante que sepamos esto porque no cualquier reacción puede ser utilizada para una volumetría. Esa reacción tiene que ser selectiva de estequiometría definida, es decir, no puede reaccionar con cuanto analito tenga en la solución, pero también tiene que ser de estequiometría exactamente definida, es decir, un mol a un mol a 2 moles, lo que sea, pero yo tengo que conocerlo, tengo que definir esa estequiometría. La reacción tiene que ser completa y eso me hace que mi volumetría sea cuantitativa. ¿A qué hace referencia que una reacción sea completa? Si nosotros nos acordamos de química general, tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, forma cloruro de sodio más agua. Esa reacción es completa porque, por un lado, se forma agua, que es una reacción de una constante muy elevada, la formación de agua, y además tengo un ácido fuerte y una base fuerte. Entonces eso hace que mi equilibrio se me desplace hacia la derecha, ¿sí? Está desplazada hacia la formación de un producto. Tiene que ser rápida, ¿sí? Tiene que ser muy rápida, ¿por qué? Porque recuerden que yo voy agregando volúmenes en incremento de ese titulante, o sea, lo tengo en una bureta y voy abriendo el robinete y va cayendo volúmenes. Antes que caiga la segunda gota, la primera gota que yo he agregado debe reaccionar de manera completa, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo no tengo que estar esperando minutos para que se complete esa reacción. Hay reacciones que son muy lentas, por eso es que aclaramos esto. En ese caso, por ejemplo, sería mejor utilizar una retrotitulación, hacer reaccionar durante un tiempo con algún exceso y después titular el exceso. Por ejemplo, eso, para ese caso sería importante si es una reacción lenta. Y por supuesto, debo disponer de un método para determinar el punto final, ¿tá? Y ese punto final tiene que ser muy sencillo detectarlo. No puedo buscar un método que sea muy complicado para detectar el punto final, si no se me va
la sencillez del método volumétrico. Lo más fácil para utilizar son esos indicadores, en este caso van a ser indicadores de colores.